que es y que no permite la reelección presidencial inmediata, una prohibición que tanto el presidente como el vicepresidente unos años atrás lo tenían muy claro. El diputado César Reyes, en su intervención sobre la licencia dijo: se consuma un triple fraude a la Constitución, prohibición de la reelección, abandono del cargo presidencial y las regulaciones de la función de los designados. Y es que la violación de la Constitución de la República, hijo no deseado de la democracia, es una constante de parte de los representantes del oficialismo. Y este día se consuma un triple fraude a la Constitución: la prohibición de la reelección, el abandono del cargo presidencial y las regulaciones de la función de los designados. Pero algo sí queda claro: se sigue violentando la Constitución de El Salvador. La separación de poderes es inexistente y han creado desde aquel 1 de mayo de 2021 una institucionalidad al servicio de los intereses de la presidencia, empezando a desmontar la incipiente democratización de las instituciones que permitían los pesos y contrapesos. Se ha tomado el control de las instituciones autónomas y semiautónomas, nombrando a sus aliados para presidirlas y así poder evitar la rendición de cuentas. Es el caso de la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nuestra democracia está en recesión. Debemos asegurar el funcionamiento de la democracia y la justicia para los salvadoreños. No la podemos condenar al fracaso. Ese es un llamado a todos los salvadoreños. La Sala de lo Constitucional se sobrepasó con el alcance de unas de sus sentencias al avalar la reelección presidencial inmediata, jugando con conceptos que ya habían sido evaluados por salas anteriores, que ratificaban lo que dicta la Constitución de la República, que es y que no permite la reelección presidencial inmediata, una prohibición que tanto el presidente como el vicepresidente unos años atrás lo tenían muy claro, e incluso esto es público, y siempre lo señalaron, ese incumplimiento de la ley. Y me refiero a una declaración que hizo un diputado de Ghana, que hablaba de que los diputados tenían que tener posturas firmes y que no se podrían contradecir, cuando decía: hoy me parece, mañana no. Y que también decía que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento. Pero yo les leo literalmente el artículo 235 de nuestra Constitución. No se necesita interpretar mucho, se necesita solo tener lectura comprensiva. Artículo 235. Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones. Esa resolución de la sala impuesta que ustedes tanto utilizan para justificar el detrimento democrático y el daño enorme que le están haciendo a nuestro país. El actual mandatario, a través de cadena nacional, tanto de radio como de televisión, anunció que solicitará un permiso a la Asamblea Legislativa para ausentarse de sus obligaciones como presidente, cumpliendo lo que prometió aquel 15 de septiembre de 2022, que era violar la Constitución, advirtiendo que la razón por la cual lo hace es para desarrollar su campaña electoral, dejando claro que desde la sombra seguirá ejerciendo control y mando en su gobierno. Y también pues
en la pieza que ingresó así lo establece. Y es este argumento en el cual tanto el jefe de fracción como el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, que dijeron que iban a defender y iban a respetar la Constitución, y señalan el artículo 131, el numeral 15 para ser más específicos, a donde intentan justificar las razones por las cuales se otorga la licencia. Les hago una pregunta a ellos que dicen respetar la Constitución, si nos pueden señalar a nosotros en qué parte de la Constitución o qué artículo de la Constitución establece que se puede otorgar un permiso o una licencia al presidente de la República para dedicarse a hacer campaña electoral, así como lo dijo el presidente en la última cadena nacional cuando estaba con su gabinete en pleno. Y cito el numeral 15 del artículo 131. Resolver sobre renuncias interpuestas y licencias solicitadas por el presidente y el vicepresidente de la República y los designados, previa ratificación personal ante la Asamblea Legislativa. Personal ante la Asamblea Legislativa. El presidente lo sabe, ustedes han convertido a la Asamblea Legislativa en una mera pasapapeles de lo que venga de Casa Presidencial. Ya no es necesario ni que venga y que se respete la Constitución. Ya, él sabe qué es lo que va a pasar. Únicamente va a ingresar lo que mandan de Casa Presidencial, ustedes van a apretar el botón y esto se va a aprobar. Esa es la realidad. No están respetando en la Constitución ni siquiera en los argumentos que ustedes están utilizando para defender lo indefendible. Pero esta discusión no fuera necesaria si se contara con un Tribunal Supremo Electoral que hiciera cumplir la Constitución y las funciones que la misma mandata. Y según el artículo 208, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, que debe de ser independiente y no estar supeditada a ningún organismo del Estado. Este es un mensaje para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La calidad de Tribunal Supremo Electoral les ha quedado extremadamente grande y han perdido su imparcialidad. Lo de Supremo se convirtió en sumisos, ya que no hay ninguna razón para poder inscribir una candidatura que es claramente inconstitucional y es claramente ilegal, y que se contradice el sentido literal y lógico de las palabras. No porque lo diga yo o no porque lo digamos nosotros, sino que la Constitución de manera clara lo manifiesta en al menos 7 artículos de la misma. Es indigno y contrario a la democracia imponerle a los funcionarios electorales una resolución, sabedores que violenta derechos consagrados en nuestra Constitución. Con esto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al aceptarlo, violan el artículo 185 de la Constitución, que ya lo leí también, donde todo funcionario civil o militar debe de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin importar que existan leyes, decretos, órdenes o resoluciones, diputados, para que quede claro, que le contraríen. Lo que hoy se está pretendiendo hacer es darle la apariencia de legalidad a una violación clara a la Constitución de la República, demostrando con ello un profundo desprecio a la democracia, debido al empeño para eliminar los contrapesos, desmantelar las instituciones de rendición de cuentas y concentrar el poder político bajo el órgano ejecutivo. La Constitución en su artículo 156 considera únicamente que los cargos a presidente, vicepresidente, designados presidenciales son renunciables únicamente por causa debidamente comprobada y porque ésta sea grave, y que también sea avalada por la Asamblea Legislativa.
Es el caso que hoy se pretende considerar un permiso y nombramiento de un designado que en ningún caso aplica a una reelección presidencial que es ilegal e inconstitucional, y que la razón por la cual estemos desarrollando esta sesión plenaria extraordinaria es para que se pueda dedicar a una campaña electoral. Y no existe ningún tipo de razón para que esta renuncia o este permiso sea válido. Al pueblo salvadoreño me dirijo. Estamos como nación ante una pobre, antidemocrática argumentación, alegando que el pueblo y no la ley, si se rompe con el principio de alternabilidad que ustedes quieren romper, y también pretendiendo lavarse las manos como Pilato para en el futuro culpar a los salvadoreños de la decisión que se tome, y que la culpa no sea de ustedes, los políticos que cambiaron las reglas, deterioraron nuestra democracia para poder mantenerse en el poder y seguir manteniendo esos privilegios de los cuales parasitan, ignorando la convivencia que hemos padecido en carne propia, el autoritarismo, la guerra, el agravio antidemocrático de un populismo trasnochado. No es menos preocupante recordar que este régimen ha dialogado con las tres principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 Sureños, desde el año 2014, y ha liberado al CROC también. Si la garantía de los derechos es incompleta, si no hay una efectiva separación de poderes, un Estado no tiene constitución o es como si no la tuviera. Y por eso yo le digo a ustedes, colegas diputados, ya no puedo hacer un llamado a la razón, pero el tiempo no hace preguntas, el tiempo da las respuestas. La república y la democracia se los va a demandar. Muchísimas gracias, diputado presidente.